Buenas tardes a todos. Vamos a dar la información de cómo está evolucionando la epidemia en estos últimos días. El último informe, recuerden que fue el jueves pasado. Y la evolución, estamos en un periodo de descenso de la transmisión, pero seguimos estando en unos niveles de incidencia acumulada a 14 días muy elevados. Ahora mismo tenemos una incidencia acumulada de 667 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es cierto que estamos descendiendo, que hace nada estábamos en prácticamente 900 casos por 100.000 habitantes, hace aproximadamente 10-12 días. Y si bien la tendencia es favorable, lo que sería peligroso es pensar que estamos en niveles de riesgo bajo. Seguimos estando en niveles de riesgo muy altos. De hecho, si valoramos la situación con los indicadores establecidos en el documento de actuaciones coordinadas para controlar la transmisión del coronavirus, que está publicado en la página web del Ministerio, prácticamente todo el territorio español estaría en niveles de riesgo máximo. Nivel de alerta 4, que es el máximo en el que se tienen que aplicar medidas por encima de las que incluso se recomiendan en ese propio documento. Es decir, la evolución es favorable, pero no podemos bajar en absoluto la guardia hasta que estemos en niveles de transmisión muy inferiores a los que tenemos actualmente. Sí que es cierto que podemos prever que en los próximos días se mantenga esta tendencia descendente en todas las comunidades autónomas, con los datos que ahora mismo tenemos de la incidencia en un periodo más corto. En lugar de 14 días a 7 días, podemos prever esa tendencia descendente en todas las comunidades autónomas. Pero como digo, ahora mismo prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, están en situación de muy alto riesgo. Y Canarias está en situación, dependiendo de las islas, en situaciones de riesgo medio o de riesgo alto. El impacto de esta alta transmisión que todavía tenemos, aunque la tendencia sea descendente, se observa sobre todo en las UCIs, que sí que es cierto que si hablábamos a principios de la semana pasada que podíamos estar ya observando el pico máximo de hospitalización en camas convencionales, y desde entonces muy despacito, décima a décima, se ha visto un descenso en el número de camas hospitalarias ocupadas. También es cierto que hablábamos de que a principios de esta semana se podría estar observando quizás el máximo de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Los datos de hoy son ligeramente diferentes, ligeramente menores en cuanto a ocupación de UCIs de los observados con los datos del jueves pasado y del viernes pasado, que están publicados en la página web. Por lo tanto, sí que podríamos estar en ese momento, pero desde luego estamos todavía con una presión en las unidades de cuidados intensivos enorme, con un 43% de ocupación a nivel nacional, es muchísimo, y al menos 6 comunidades que están todavía con ocupaciones de UCI por encima del 50%. Son datos muy altos, que todavía hace que muchos hospitales hayan tenido que mantener la reprogramación de la actividad rutinaria, lo cual desde luego es un problema para el sistema sanitario y puede dejar a personas que necesitan otro tipo de asistencia que no sea coronavirus sin posibilidades de recibirla, al menos mientras se mantengan estos niveles de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Los datos de positividad de las pruebas, que son muchas las que se están haciendo, recuerden que mantenemos un nivel de capacidad de detección muy alto desde hace ya muchas semanas, pero sí que estamos observando que, a pesar de buscar intensamente los casos que se producen en nuestro territorio, va descendiendo progresivamente la positividad de estas pruebas. Hemos pasado de tener positividades por encima del 20% hace unas pocas semanas a tener actualmente positividades del 11,5% en la última semana. Estamos haciendo por encima de las 3.550 PCRs o pruebas diagnósticas de antígeno rápidas por 100.000 habitantes en 14 días en los últimos 7. No hay muchos más datos de interés en la evolución de la epidemia actualmente. Es cierto que los fallecidos siguen siendo importantes. No veremos un descenso significativo, claro, y una tendencia clara de descenso de los fallecidos hasta probablemente final de esta semana, si conseguimos observarla y si se mantienen las tendencias que estamos observando. Y en parte esta evolución, todavía no en gran parte, pero sí una pequeña parte de la evolución que estamos observando descendente, podría deberse, ¿por qué no?, a la vacunación que estamos obteniendo. A día de hoy se han administrado ya 2.105.000 dosis de vacunas a nivel nacional
y hay ya 786.400, casi 800.000 españoles o residentes en España vacunados con la pauta completa con sus 2 dosis. Es decir, progresivamente vamos incrementando el número de personas que son inmunes a la enfermedad, que sumados a aquellos que ya pasaron la enfermedad en su momento y que por lo tanto tienen un cierto nivel de inmunidad, van progresivamente haciendo que nuestra masa de personas no susceptibles vaya aumentando, lo cual favorece el que los posibles rebrotes o cambios de tendencia hacia el ascenso que podamos observar, progresivamente tenemos menos probabilidad de que sean cambios muy abruptos y muy rápidos, y progresivamente, a medida que vamos consiguiendo más inmunizados, tendremos esos posibles incrementos serán más lentos. Yo creo que con eso es toda la información sobre la evolución de la epidemia en nuestro país. Sí que podemos dar algunos datos sobre la evolución de un detalle particular, que son las variantes de las que estamos hablando en las últimas semanas. A nivel nacional, ahora mismo se han notificado 479 casos confirmados, es decir, con secuenciación completa de la variante británica B117, 479 distribuidos de forma diferente entre las comunidades autónomas. Sabemos que hay más, pero no han sido notificados oficialmente al Ministerio. Tenemos identificados 2 casos de la variante sudafricana, en 2 personas que viajaron desde Sudáfrica, y en principio con la información disponible hasta la fecha. Tendremos que esperar todavía un poquito para confirmarlo, pero con la información disponible hasta la fecha no habrían producido ningún caso secundario, lo cual es una muy buena noticia. Y hasta la fecha tenemos un caso diagnosticado de la variante P1, la variante brasileña de la zona de Manaus. Un caso en una persona que fue identificada a la entrada en España, en el aeropuerto, e inmediatamente puesta en cuarentena, tomada a cargo por los servicios y secuenciadas sus muestras, y ha dado positiva, con lo cual en principio no debería haber producido transmisión en nuestro país. Esta persona además venía con un resultado negativo previo a su viaje, con lo cual no estaba en una fase de alto riesgo de transmisión, aunque desde luego al resultar positivo, desde luego que era posiblemente transmisor. Otro parámetro que valoramos, además de la secuenciación completa, para saber cómo está evolucionando la variante británica en concreto en nuestro país, es valorar cómo va correlacionando o cómo van variando el fallo en el diagnóstico a la detección del gen S. Como recordarán, el gen S es un gen de la espícula, que es la parte del virus que se une a las células y puede producir problemas o mejorar. Si hay mutaciones en esa espícula, puede haber probabilidades de que sea más transmisible. Ahora mismo en España se está observando un incremento progresivo, pero muy variable entre comunidades autónomas, del número de muestras en las que falla la detección del gen S. Tenemos una variabilidad muy importante. Hay variabilidad entre menos del 1% en algunas comunidades de presencia de fallo al gen S, hasta alrededor del 50% en algunos territorios concretos de nuestro territorio, del territorio español. Es decir, tenemos ahora mismo una importantísima variabilidad, lo cual no permite todavía utilizar el fallo al gen S como marcador inequívoco de presencia de la variante británica, pero sí, desde luego, va progresivamente aumentando, y creemos, estos son todavía hipótesis, pero por tal y como está evolucionando en otros países, consideramos que no debería evolucionar de forma diferente en España, aunque podría hacerlo. Si evoluciona como en otros países, creemos que el fallo a la detección del gen S pueda ser, por así decir, un marcador inequívoco de variante británica, de presencia de la variante británica, hacia finales del mes de febrero, quizás primera quincena de marzo. Hasta entonces hay que tener cuidado, es solamente en zonas muy concretas donde ese marcador nos puede indicar presencia de la variante británica.